Tu voz se amplifica en Conciencia Radio, donde tu opinión cuenta. Abordamos lo que importa con una mirada experta. Maru y Angie te esperan con análisis y pasión. Sintoniza y únete a nuestra conversación. Desde Facebook Live y la radio abordamos cada tema con ética y conciencia. Exploramos cada esquema. En Conciencia Radio, un espacio de valor. Información confiable con un toque de rigor. En Conciencia Radio, donde tu opinión cuenta. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo estamos? Muy Aquí bien. Nuevamente viéndonos en este bonito tema. Nunca te había visto tus ojitos, qué bonitos son los tienes. Muchas gracias. Es que hoy me Como ves dice con la amor. canción. Hoy me ves con amor, por eso. Ok, pues bueno, después de ese bonito halago, entonces podemos decir que el VIH no se define precisamente o no define a una persona. No, claro, para nada. Creo que lo define el amor y el respeto, Claro. que son dos cosas bien diferentes, ¿no? Así es. Entonces hoy aquí en Cabina Conciencia Radio Digital con el tema El estigma del VIH y el impacto en la vida de las personas. tan bonito, Claro. que pocas veces es tomado en cuenta, pocas veces es abordado y pocas veces es tomado desde esa luz, desde esa forma de poder decir, aquí estoy, aquí yo te acompaño, aquí yo te entiendo, ¿no? Y cómo entonces nosotros podemos decir, tranquilo, aquí estoy, ¿no? Cuéntanos entonces en esta transmisión 54, que ya vamos más de la media. Bueno, aquí repito en Cabina Conciencia Radio Digital con el tema El estigma del VIH y el impacto en la vida de las personas. en Conciencia Radio a Maru Cornelio, Así que está por cuestiones de trabajo fuera de la cabina, pero bueno, ya tendremos otra ocasión de tenerla con nosotros, ¿verdad? Por lo pronto, entonces, pues bueno, iniciemos y esta cabina es toda tuya. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación, ¿no? Que yo sé que tú vas a manejarla muy bien, ¿ok? Muy bien, entonces, adelante. Gracias. Somos La todo verdad que oídos. muy contento de poder estar otra vez aquí contigo. Bueno, iba a decir con ustedes, pero pues no está la Maru, pero pues muy contento de estar contigo. Es muy bonito poder venir contigo aquí en Conciencia Radio y poder platicar de temas que, como tú bien dices, principalmente, por ejemplo, este tema del que vamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, ahora todo el mes del Día del Padre que estuvieron ustedes abordando distintos temas, pues, o sea, esos temas como que sí son más hablados, ¿no? En la familia, entre personas, amigos, pareja, o sea, etc. Pero el tema del VIH, estamos en el 2025 y sigue causando muchos estragos en la vida de las personas. Sigue siendo en muchas familias tabú, ¿no? Principalmente a veces por la parte del estigma, que es justo de lo que vamos a hablar, ¿no? Cómo es ese estigma y cómo impacta de forma negativa a las personas que viven con VIH, ¿no? Que al final de cuentas debemos recordar que pues todos somos personas, independientemente de cuál sea la enfermedad que podamos tener. O sea, todos debemos ser tratados, merecemos ser tratados con amor y con respeto. Todos, independientemente. Pero no, parece ser que aún la gente le está tardando mucho la idea de poder entender cómo manejar esta situación, ¿no? Por ejemplo, los impactos, ya vamos a entrar ahora sí que en materia directa y sin escalas. Por ejemplo, los principales impactos es que, por ejemplo, las personas que viven con VIH luego les cuesta mucho a veces encontrar pareja por la situación en la que viven, ¿no? Pero es más, podría ser más por esa desinformación que existe, porque pues claro, actualmente sabemos que existen tratamientos antirretrovirales y que una persona si sigue al pie de la letra su esquema de antirretrovirales, sus consultas, su alimentación, o sea, si la persona en verdad se cuida y se empeña en cuidar toda esta parte, las personas
pueden llegar al punto ideal, que es llegar a ser no detectables. Y pues las personas tienen su vida normal. Lo que no es normal a veces es ese estigma que tiene la sociedad, ¿no? Que pues a veces quizás muchas personas tienen el estigma porque su familia le transmitió ese estigma a la persona. Pero muchas veces no somos tan conscientes nosotros mismos de ir en nuestro cerebro diciendo qué cosas sí nos sirven de lo que nos enseñaron y qué cosas no. Porque muchas veces cuando somos pequeños, pues nuestros papás nos enseñan ciertas cosas, ¿no? Pero yo siempre he dicho que pues llega un momento de desaprender lo que papá o mamá nos enseña. Cosas malas, pues, porque hay cosas muy buenas que papá nos enseña y mamá también. Esa es, por ejemplo, es una. Muchas personas que viven con VIH tienen problemas con la atención de la salud. Lamentablemente, las personas que trabajan en el área de la salud a veces pueden discriminar a las personas que viven con VIH. Y se supone que las personas que trabajan en el área de la salud tienen el conocimiento suficiente para saber cómo se comporta el virus, qué precauciones se debe de tener. Y aún así existe esa discriminación hacia las personas con virus de VIH, ¿no? A veces en la familia, cuando la persona da la noticia, ¿no?, de que es una persona que es portadora de VIH, muchas veces lo que hace la familia lo excluyen, los olvidan, cuando no debe de ser así. Y muchas veces es por el miedo, por el desconocimiento de las cosas, a veces la familia se preocupa más por el ¿qué van a decir? Por decir, a ver, ¿qué le pasó? Lo abracemos, lo sigamos amando, necesita de nosotros, ¿no? Creo que eso es un grito muy fuerte para decir, hey, aquí estoy, véanme, necesito que me abracen en ese momento. Claro, y no solo es eso, como cualquier enfermedad, ¿verdad? Cuando tú te enfermas o cuando, por ejemplo, dicen que a nosotros los hombres la gripa es peor que el parto, ¿no? Entonces cuando tú tienes gripa es como que, hey, aquí estoy, abrázame. Y eso aplica también con el VIH, porque te digo, es una enfermedad más. Y como es una enfermedad más, el trato hacia la persona que es portadora del virus tiene que ser desde el amor. No tiene por qué ser desde que tú estás juzgando su vida o cómo la persona se contagió, porque muchas veces se cree que obviamente no es cierto, pero muchas personas creen que la única forma de contagiarse de VIH es por medio de las relaciones sexuales. Y no es cierto. Hay casos, por ejemplo, de personas que han tenido accidentes laborales con pacientes de VIH y de ahí lo contraen. Otras personas, por ejemplo, los han transfundido con unidades de sangre contaminadas y de ahí adquieren el virus de VIH. Esta parte de que se pueden contaminar con otras unidades, no hay algo que pueda decir esta unidad está contaminada, o que ustedes del sector salud que están más en contacto con este tipo de situaciones no se puedan dar cuenta de que, no sé, como cuando vemos una pastilla, una cajita de pastillas que ya está caducado, ¿no? O cuando vemos, no sé, algún cierto tipo de alimento en que podemos darnos cuenta de decir, ay, esto ya está echado a perder. ¿Ustedes tienen esa...? Sí, o sea, en el proceso, por ejemplo, para la donación de sangre existen distintos filtros, ¿no? Desde la parte de la parte física, la consulta con el médico, donde te pregunta, por ejemplo, cuántas parejas sexuales has tenido en el último año, si has utilizado protección, bueno, otras cosas, cuestiones de salud que también te preguntan. Y cuando ya te hacen los exámenes médicos que te extraen unas muestras de sangre, justamente se hacen pruebas que se llaman de enfermedades transmisibles. Por ejemplo, te hacen de panel viral, le decimos, por ejemplo, de VIH, hepatitis B, hepatitis C. También te hacen, por ejemplo, Chagas, enfermedades que se pueden transmitir por medio de la sangre. Muchas veces puede ser que el VIH esté en su etapa de indetectable, que todavía no sea capaz de ser detectado por los métodos. Entonces ahí es donde se puede colar y una unidad de sangre puede llegar a una persona, o sea, una unidad esté contaminada con VIH y esa unidad sea utilizada con una persona que no es portadora del virus y eso lo contagie de VIH. Oye, eso a mí me dio porque se supone que para que pueda ser detectable necesitan pasar 10 años para que entonces podamos tener un resultado positivo. Me llama mucho la atención porque imagínate, son 10 largos años para poder decir estás contaminado. Entonces,
Si en esos 10 años donamos sangre o eso, pues es muy riesgoso a que eso pueda ser una transmisión directísima para el paciente a quien se le está suministrando esta sangre. Y por eso es mi pregunta, como es indetectable en los 10 primeros años, se me ocurrió ahorita poder decir, bueno, le siento así como un olorcito, no recuerdo, fíjate, ahorita se me viene, no recuerdo qué enfermedad era, no recuerdo si es Alemania, en donde había una señora que a través de su olfato podía detectar una enfermedad, no recuerdo, ahorita se me fugó, y llega a fallecer su esposo. Entonces los médicos le preguntan, bueno, ¿usted cómo sabía que él estaba enfermo? Y entonces ella le dice, bueno, porque él comienza a tener un aroma diferente a lo usual. Ajá. Y conforme la enfermedad iba avanzando, el olor iba siendo más fuerte. Y entonces comienzan a investigar ya científicamente la enfermedad y detectan que efectivamente producía un aroma, ¿sí? Y entonces la señora se hizo famosísima porque después la llevan como rata de laboratorio y entonces le ponían los aromas, ¿no? Y entonces decía, a ver, no, este ya está infectado. Y entonces comenzó a hacer la selección, ¿no? Este sí, este no. Y entonces comienzan a decir, a ver, estos análisis de quién son, son de Juan, y estos son de Pedro, y estos son de María. Y entonces iban y les iban a hacer los análisis y efectivamente encontraban la enfermedad de la que ella comenzó a sentir el aroma, que estaba comenzando a ir prolongando. O sea que los encontraba, haz de cuenta, este está comenzando. Este ya está, como ya, no sé, en un cuarto, ¿no? Este ya está a la mitad, ¿no? Pues este ya, su enfermedad ya lo invadió y este está a punto de morir porque el aroma es este. Entonces ella tenía 4 fases de determinar, este está aquí, este está acá, este está allá. No recuerdo, de verdad no recuerdo, perdón que haya hecho este énfasis, pero no recuerdo el nombre de la enfermedad. Ajá. Y no recuerdo el nombre de la señora, ¿no? Voy a investigarlo y a la siguiente prometo decirlo. Pero sí, a eso se me vino ahorita a la mente. Ajá. Porque ¿cómo entonces podríamos detectar esto que solo con escuchar el nombre, pues ya nos lleva de miedo, ¿no? La imaginación me dice que ya voy a morir y posiblemente el impacto de la noticia, lejos de que si no estaba muy avanzado, pues mi emoción que se mueve tanto, pues me lleve a que yo tenga un deceso en mi cuestión emocional y de salud, en donde el virus se propague más rápido. Sí. ¿No? Avanza de una forma muy rápida, ¿no? Y sabemos que pues ese virus es como una ruedita, ¿no? Como una ruedita que todo alrededor tiene como chuponcitos, ¿no? Y conforme va dando vuelta en el cuerpo, pues la va infectando. Cada vez que va insertando el chuponcito, pues va infectando, ¿no? Va infectando y como va dando vuelta, y como es muy lento, imagínate, son 10 años para que fuera a ser detectable, para que cuando es detectable, toda la numeración se va hacia arriba, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque pues ya contaminó todos los órganos. Cuando se vienen a dar cuenta, pues ya hay una contaminación de órganos a un nivel muy fuerte. Pero, repito, si esto es detectable, como lo decías tú hace un momentito, pues bueno, es momento de entrar a una terapia de retrovirales, por ejemplo, ¿no? A una terapia psicológica de aceptar qué es lo que está sucediendo. Y no nada más en una cuestión particular, sino en una cuestión también familiar, si en dado caso no tiene una pareja, ¿verdad? Si ya tiene una pareja, pues bueno, entrar a terapia con la pareja, para que entonces esto sea un acompañamiento mutuo, porque considero yo, no sé, desde tu experiencia científica, nace el miedo,
la incertidumbre, ¿qué va a pasar conmigo? Y si los retrovirales no son tan fuertes o ahora sí, tan llenos de salud para que yo pueda regresar a mi vida normal, o cuánto tiempo me va a llevar esto para que sea indetectable, ¿no? Entonces como que ahí nos perdemos en esa parte y de poder decir, bueno, sí hay un tratamiento, siempre y cuando sea detectable a tiempo. Sí, claro, y aplica, por ejemplo, con otras cuestiones de salud, como por ejemplo el cáncer, ¿no? O sea, entre más rápido sea detectado el cáncer, pues hay más cosas que tú puedes hacer, ¿no? Incluso las quimioterapias pues tienen un mejor funcionamiento, quizás ya no vas a llevar las 30, 50 quimioterapias que ibas a llevar, nada más necesitas 10 porque el cáncer está en solo esta zona, no necesitamos erradicarlo de casi todo el cuerpo, o sea, o no está en metástasis. Esas cuestiones siempre, o sea, todas las enfermedades, en cuanto más rápido se detecten, mejor. En todas. Sí, pues obviamente aplica con el VIH, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me gustaría aclarar también, en cuanto a las pruebas diagnósticas. Por ejemplo, actualmente ya están las pruebas que se llaman pruebas de cuarta generación. Esas pruebas de cuarta generación te permiten detectar el virus de VIH en 2 semanas. Ah, caramba, ya no se lleva todo el tiempo. Ya no, en 2 semanas. Antes, ¿cuánto tiempo se llevaba antes? Pues antes se dice que existe un periodo de ventana de 6 meses para que la persona pueda ser detectable. Pero actualmente hay pruebas diagnósticas que te permiten conocer si la persona está detectable o no al mes o a los 15 días. Esto va a depender, por ejemplo, ¿cuáles son aquellas pruebas de cuarta generación? Son unas pruebas, por ejemplo, pueden ser pruebas de cassette, donde se les pone la sangre, y tienen un antígeno para una proteína del VIH que se llama proteína P24. Esa proteína P24 es de las primeras proteínas que se pueden detectar en sangre. Entonces, ¿cuál es la proteína? P24 se llama. P24. Ajá, es una proteína que se encuentra en el virus del VIH. Y es una de las primeras proteínas que se pueden detectar en las personas para conocer su estado serológico. Por ejemplo, esa prueba ya en algunos casos se puede hacer por medio de un equipo automatizado, o en otras te digo por medio del cassette, pero en 15 días o en un mes también se puede conocer el estado serológico de la persona porque ya avanzó, que ya no se espera tanto el periodo de ventana. Pues anteriormente con las pruebas que se tenían, pues claro, tenía que esperarse más tiempo. Pero actualmente con 15 días o un mes ya puedes conocer el estado serológico. Hay otra prueba que se llama carga viral para VIH, que es la que luego utilizan los médicos para ir viendo cómo va funcionando el tratamiento de antirretrovirales con los pacientes. Esa carga viral para VIH igual te permite conocer el estado serológico del paciente en aproximadamente 2 semanas, 3 semanas. Dependiendo pues el cuerpo del paciente y también, por ejemplo, qué tan fuerte estaba el sistema inmunológico del paciente. Porque a veces hay sistemas inmunológicos pues más, digamos, menos fuertes que otros, y en los menos fuertes pues obviamente el VIH va a avanzar a mayor ritmo, ¿no? Pero sí, actualmente ya las pruebas ya te permiten detectar el VIH en más tiempo antes, o sea, en menor tiempo que antes, pues. Oye, antes había esta prueba que hacía la detección como ya una cuestión que te decía sí tienes, ¿no? Uh-huh. Porque primero era no recuerdo también el nombre, ayúdame, la primera muestra que se toma para detectar si tiene el virus. Solamente que sea el Western Blot para VIH. Ese, el Western Blot, y después venía la otra para verificar. Ajá. La carga viral para VIH. Uh-huh. Pues es usualmente para la detección. Por ejemplo, muchos médicos lo que hacen es solicitar el Western Blot para VIH, que es una prueba, pueden encontrar más proteínas del virus del VIH, ¿no? Y muchas veces con esa prueba también se hace la carga viral para VIH para saber, porque el Western Blot te dice sí está. La carga viral para VIH te dice cuánto hay. Y hay otra prueba que se llama subpoblación de linfocitos CD3, CD4 y CD8, que esa prueba, también en sangre, esa prueba te dice cómo están tus células de defensa. Porque ya ves que el VIH lo que hace pues es deprimir el sistema inmunitario. Sí, claro. Entonces,
su población de linfocitos es lo que te ayuda en cómo está funcionando tu organismo en cuanto a tus linfocitos, que son los que están batallando o están haciendo la batalla con el virus del VIH. Entonces también ahí el médico puede ver el estado avanzado que está el VIH y ver con las células cómo está de fuerte o ya un poquito menos. Creo que se llamaba, estoy recordando, creo que se llamaba ELISA. Ah, bueno, es que Ajá. las pruebas ELISA como tal es el nombre de la metodología de la prueba, okay. Porque hay ELISA para muchos tipos de pruebas. O sea, es por ejemplo cuando decimos Western Blot, Western Blot es el nombre de la metodología, porque el Western Blot no es exclusivo para detectar VIH. Puede detectar virus de hepatitis C, hepatitis B, bueno, un sinfín de enfermedades se puede detectar con el Western Blot, ¿no? Y eso lo mismo pasa con ELISA. ELISA es la metodología que se utiliza para hacer la prueba. Esa es la diferencia, digamos. Que podría llamarse que son un poquito más avanzados para detectar algo más profundo. Podría ser. Usualmente las pruebas ELISA tuvieron su top. Pero ahorita pues ya están los métodos diagnósticos moleculares, entonces ya es un poquito más avanzada la parte molecular. O sea que estamos más avanzados. Sí, ahorita sí. Para sí, detectar esto que en cuanto se sabía de esta situación, pues ya era sinónimo de muerte. Sí, anteriormente sí era sinónimo de muerte. En realidad ahorita, por ejemplo, a mí me ha tocado me toca trabajar con pacientes con VIH. Y me ha tocado ver pacientes que llegan a hacerse su primer muestreo y pues se le hace el Western Blot, la carga viral para VIH, la subpoblación. Y luego de que pasa ese periodo, vemos cómo va, en cuánto sale la carga viral del paciente. Por ejemplo, ¿qué te gusta? 1 millón de copias de virus sobre mililitro. Sobre mililitro de sangre, por ejemplo. Y ya vemos después que el paciente comienza con su tratamiento de antirretrovirales, llega dentro de 6 meses, se le hace otra vez la prueba y algunos pacientes, por ejemplo, que se han detectado y luego llegan y ya que el tratamiento haya funcionado, por ejemplo, tienen, no sé, 30 copias sobre mililitro, o sea, logran bajar bastante. Y ya en el siguiente muestreo, ya se logra ver que el paciente está, pero ya no detectable, pues, pero obviamente eso va de la mano, pues, del tratamiento de retrovirales que del doctor. Oye, y entonces a partir de esto, cuando se le da la noticia que está contaminado, entonces ahí viene esta partecita del estigma. Sí. ¿Verdad? Viene esa parte del estigma porque se refiere, yo asocio el estigma con la vergüenza, ¿no? Y entonces en esa parte de la vergüenza comienza la discriminación, ¿no? Entonces, fíjate cómo esa partecita, doy el diagnóstico, entra el estigma, y del estigma viene la vergüenza, ¿no? Entonces, esa vergüenza es la que me va a permitir no estar correctamente dentro de la sociedad. Sí, porque puede ser que esa misma vergüenza probablemente podrías decir, la sociedad no te está rechazando como tú crees, pero esa misma vergüenza que tú te estás interiorizando, que tú sientes, te va a hacer alejarte de las demás personas o no sentirte apto o digno de poder estar al lado de una persona o no, porque tú mismo sientes ese rechazo. Pero por eso, como tú dices, la importancia de iniciar las terapias, porque eso te va a ayudar también a verte con ojos de amor a ti mismo. Porque si no llevas esas terapias, bueno, puede ser que la persona en el momento se esté reprochando a sí misma y eso mismo haga que, pues, no sé, como tú dices, sienta vergüenza de sí misma. ¿Y qué va a pasar? Pues no va a permitir que pueda fluir para avanzar, al contrario, se va a meter a una cápsula donde no le permita avanzar y entre a una parte de su vida que pues obviamente puede ser muy dañina para la persona. Claro, pero aquí ya estaríamos hablando de un estigma interno. ¿No? Porque cuando estamos hablando de esta parte, comienzo a interiorizarme y en ese momento me estoy llenando de culpa. Lo pude haber hecho, porque lo hice, porque me dejé llevar,
cuando hablamos de algo que posiblemente pueda ser un contacto sexual, ¿verdad? Claro. Pero si en este caso es un contacto porque tuve una transfusión, pues no me estoy dando cuenta qué pasa, ¿verdad? No, claro. O si me estoy pinchando sin darme cuenta, ¿no? Y pues bueno, tuve una vía directa, ¿no? ¿Qué es una vía directa? Bueno, pues es una herida, ¿verdad? Que no está sanada y que me está permitiendo que por ahí entre el virus. Aquí no es ese otro estigma que dice, me va a contagiar, no lo puedo ni abrazar, ¿no? No puedo estar cerca de él, ¿no? Porque pues también corro el riesgo de que me infecte, cuando sabemos que eso no es cierto, ¿no? Incluso, considero yo, tú dime aquí, tú eres el experto en esta parte, considero yo también que hasta las relaciones sexuales, mientras tú no tengas también una vía directa interna, pues no pasa nada, puedes tener una relación sexual normal, ¿no? En donde no te cause ninguna lesión, para que entonces no puedas ser contagiado, ¿cierto? ¿O estoy mal? No, estás diciendo bien, porque, o sea, por eso existe el condón, ¿no? El condón es un anticonceptivo y es en cómo funciona, pues obviamente va a impedir que exista ese intercambio de fluidos. Que eso es que, por ejemplo, pues obviamente sabemos que el VIH lo podemos encontrar en el semen, ¿no? En los fluidos corporales, como el semen. Entonces, si ese semen pues es retenido por el condón, pues no va a pasar, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, si van a tener sexo oral, pues obviamente se pone el condón la persona y pues también, o sea, no existe ese intercambio de fluidos. O sea, formas de cómo puedan tener relaciones sexuales sin que exista ese riesgo de contagiarse, claro que las existen. Sí, claro, pero también aquí hablamos de una parte de la responsabilidad, ¿no? Así es. Hacia mi persona, ¿no? Y hacia la persona con la que estás. Y por eso en este apartadito se dice que se debe de tener una sola pareja, ¿no? Ser responsable mutuo de una sola pareja para que entonces podamos conocernos cómo somos y qué tipo de hábitos tenemos y cómo nos vamos controlando en esos análisis que debemos de tener constantemente. Así es. Para evitar este tipo de contaminantes, ¿no? Pero bueno, eso ya es un poquito más allá de los hábitos, ¿no? Seguimos con los estigmas, ¿no? Otro de los estigmas que yo me he dado cuenta son los institucionales, ¿no? Porque como yo me presento ante mi centro de trabajo y que sé que pues los retrovirales me van a cansar, me van a dormir, y yo necesito tal vez un espacio de tranquilidad en donde mis emociones no se levanten mucho, y pues bueno, mi centro de trabajo pues no me va a dar incapacidad a cada ratito, claro. Más si sabe de qué estoy infectado, entonces voy a correr el riesgo de que me digan, ¿sabes qué? Bye, porque me vas a venir a infectar a los demás, o eres sinónimo de pena y de vergüenza aquí. Entonces ahí ya estamos tocando el tema de la discriminación. Sí, por supuesto. Entonces, si estamos en ese apartado, imagínate qué sucederá en una escuela. Ahí estamos hablando de una institución de trabajo. ¿Qué pasa en las escuelas? ¿No? Pobre, si ya traía un poquito de baja autoestima, en esta ocasión, pues bueno, le vamos a agregar el bullying, ¿no? ¿Te imaginas? Y todavía es una baja autoestima. Y entonces, si yo tengo mi sistema inmune bajo y se va a unir a mis emociones, imagínate cómo está ese cuerpo. No, al borde. ¿Te imaginas ese súper estigma? Para mí son los más fuertes, ¿no? El estigma institucional, el interno y el social, ¿no? Porque pues bueno, lo
otro serían las repercusiones psicológicas, que es. todavía no las estamos tocando, Así es. ¿no? Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, entonces, una vez que ya hablamos de los estigmas y que vamos sobre rieles, ¿cuáles serían entonces esas consecuencias de este virus? Pues en cuanto a los estigmas, por ejemplo, o sea, principalmente, bueno, no principalmente, pero por ejemplo, lo que tú estabas mencionando ahorita, la discriminación que esa persona puede recibir, ¿no? Y discriminación no solo no en un ámbito, puede ser en muchos ámbitos, por ejemplo, en lo laboral, en la parte médica, por ejemplo, puede ser que la persona sea portadora del virus, necesita una cirugía, pero entonces, ¿qué dice el médico? No, pues es que yo no lo quiero operar. ¿Por qué? Porque tiene VIH o va a haber contacto con sangre. Obviamente no operan sin guantes, operan con guantes. Pero a veces está ese miedo por parte del personal de salud que no quiere operar al paciente. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Como decimos aquí en México, ¿no? Pues lo empiezan a pelotear, no, que opéralo tú, opéralo tú, opéralo tú, opéralo tú. Y el paciente, pues, ahí está, ¿no? Como que diciendo, pues, hey, ¿quién lo va a hacer, no? Eso, pues, ahí está la discriminación en la parte de salud. En el trabajo, pues, claro, como tú estabas diciendo, ¿no? Ese señalamiento hacia la persona, la discriminación en la familia, puede ser que exista una discriminación en la pareja también, no sé, en la iglesia se me ocurre también, porque muchas veces la iglesia es muy dura con pacientes con VIH. No todas, hay sitios en donde creo yo que entienden un poquito más desde el amor, pero sí también hay lugares en donde sí señalen muy feo a estos pacientes y los discriminan muy feo. Oye, entonces fíjate que esto me lleva a mí a darme cuenta que otro de los problemas en estas consecuencias es el que yo pueda pedir ayuda. Porque voy a pedir ayuda, pero me voy a llenar de vergüenza. Precisamente por todos estos estigmas de que la sociedad aún en estos momentos de evolución, todavía la gente, todas las personas, como que todavía estamos así con los ojitos tapados, en donde no queremos saber por qué es sinónimo, ¿no? Como cuando hablamos del cáncer, ¿no? Ya es sinónimo de muerte, ¿no? Ay, que ya la libré, ya no tengo cáncer. ¿Qué va a decir la sociedad? Pero le va a salir por otro lado. No se ha librado del cáncer, es mentira. Y le va a salir por otro lado, ¿no? Y entonces, pues fíjate cómo nosotros mismos vamos haciendo pequeñito este tipo de situaciones, ¿no? Yo considero que es el momento de que si todo el mundo está orando, ahorita la gran mayoría tal vez esté orando, por esa guerra del otro lado del mundo, en el lado oriente, ¿por qué no oramos por la salud? ¿Por qué no oramos para que se eviten tantos contagios, ¿no? Para que dejen de llegar tantos virus, ¿no? Y entonces comenzar a tener una educación emocional en cuanto a la salud. Creo que ese sería una de las primeras cosas en donde nosotros podríamos tener más contacto humano con las personas quienes son contagiadas. Así es. ¿No? Y entonces de esa manera creo yo que pudiéramos evitar un poquito la vergüenza, porque esto me remonta a mí como a la época de ¿cómo se llama esa enfermedad del siglo? La peste negra, la lepra, ¿no? La lepra, en donde pues los recluían, ¿no? Estaban recluidos y ahí ahí muérete, ¿no? Y a ver quién te da de comer, quién se acerca a ti, ¿no? Exacto. Entonces, hoy por hoy que estamos en una gran evolución científica, médica, psicológica, pues creo que hay muchos elementos en donde se puede apoyar y se puede, repito, comenzar a educar para que podamos entonces todos, y digo podamos porque somos muchos los que podemos ayudar en esta parte y no sentirme avergonzado porque es una enfermedad más. Así es. No es una para, enfermedad más. claro, no es para que yo tenga
yo tenga vergüenza, o yo me deje morir, o me gane el miedo, porque la gran mayoría cuando está en esa situación, y sobre todo que me dan el diagnóstico ya certero, pues ya bye, ¿no? Ya se va Juanito, Sí. ¿no? Pero ¿qué pasa Queriéndose. si Juanito se va con amor, se va acompañado? Porque pues no sabemos cuáles son las causas. Claro. La gran mayoría inmediatamente se va por la cuestión sexual, Así es. ¿no? Totalmente. Por la promiscuidad. Exacto. Pero no se pone a pensar que pudo haber sido una transfusión, pudo haber sido un piquete, o pudo haber sido de esa sangre, ¿no? De que no estaba detectable y pues le tocó, Así es. ¿no? Entonces, por lo regular nos vamos a las cuestiones sexuales. Sí. Seguramente este Juan era promiscuo, ¿no? A ver con cuántas personas estuvo y le pasó por eso. Así es, ¿no? Entonces, yo considero que ahí tenemos que aprender. La primera, ¿no? Y reeducar, excelente. Así es, muy bien. Entonces, fíjate que otra de las consecuencias que yo veo es el aislamiento social, lo que acabo de decir. Sí. Tú vete para allá, ahorita no tienes que estar como los niños regañados, ¿no? Esta es una reunión de adultos, ¿no? Sí, así casi. ¿No? Y los niños se van a sentar por allá. Aquí no anden pasando, ¿no? Entonces, casi es lo que sucede con ellos. Aislamiento total, como que los cubiertos, los platos de casa y todo, esto es para la persona y no los mezcles para acá, ¿no? Entonces ahí estamos viendo de una forma muy drástica el aislamiento social. Desde casa. Desde casa. Ahora imagínate la cuestión social de los amigos. Entonces se supone que desde la casa en la que le debería al paciente, ¿cómo se dice? Acuerparlo. Acuerparlo, exactamente. No desde ahí. De siempre. O sea, fíjate que a mí me tocó acompañar a un pacientito, en donde no sabía cómo decirle a su pareja, ¿sí? Y entonces, pues bueno, tuvimos que atenderlo a terapia para dar las herramientas, ¿no? Y poder enfrentar, tomar la decisión de enfrentar y poder hablar con su pareja. Pero al momento en que le da la noticia a la pareja, pues ya tenía él listo, de acuerdo a la terapia, ya tenía listo el laboratorio, ¿no? Para llevar a la esposa a tomarse la muestra, ¿no? Y que pues no la haya infectado, porque pues él no sabía, ¿no? A él le hacen una transfusión y pues nunca se dio cuenta. Se comienza a sentir mal, se comienza a deprimir, comienza a cambiar su tono de piel, ¿no? Y él dice, pues no sé qué me pasa, comienza a tener diarreitas, temperaturas, y él no sabía qué era lo que pasaba, ¿no? Y entonces, pues lógicamente cuando le dan la noticia en positivo, pues él casi se desmaya de la noticia, y lo primero que hizo fue decir, contagié a mi esposa. ¿Te imaginas esa carga de la que decíamos hace ratito de culpa? ¿No? Y decir, sí, mi hija, ¿no? Mi hijo, a lo mejor también lo contagié. Y entonces ya te imaginarás la reacción de la pareja, ¿no? Y de decir, bueno, me contagiaste, o dónde te fuiste a contagiar, y entonces viene el conflicto entre la pareja, ¿no? Así es. Qué bueno que estaba en la pareja, porque te imaginas cómo debe haber reaccionado la familia. Mas, sin embargo, él va con todo el acompañamiento terapéutico, se le acompaña y se le ayuda a decirle a la familia qué era lo que le estaba sucediendo y cuáles eran las posibles acciones de poderlo apoyar, ¿no? Entonces él se siente acuerpado, acompañado terapéuticamente, repito, y entonces la familia lo acuerpa inmediatamente y le dice, no hay problema, nosotros te apoyamos. Tú vas a salir adelante, tú comienza a llevar tus retrovirales, comienza a llevar tu tratamiento psicológico. Tú vas a estar acompañado por tu familia, por tu hija, por nosotros. Entonces, él, cuando ve esta respuesta, pues lo único que hizo fue ponerse a llorar, porque él no esperó la respuesta de todo esto. Sí, aplica que a veces somos muy último
los días, o sea, que visualizamos el panorama y siempre te visualizas lo peor, pues, pero qué bonito por ese paciente, ¿no? Que cuando él llegó a esa parte de enfrentar, lo que recibió, pues, fue el amor, fue la parte contraria a la que él estaba esperando, ¿no? Y quieras o no, pues, la energía también descansa. Ah, claro, esa es otra parte que no la podemos evitar. No. ¿Te imaginas esa zozobra de que te dieron la noticia? ¿Y qué hago? ¿Qué hago con esa noticia? No me la puedo guardar. No, claro. Porque yo también estoy necesitando apoyo, Así es. ¿no? Entonces, ¿qué hago con esa noticia? No me voy a ir a encerrar y me la voy a aguantar cuando hay elementos de apoyo. Y entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pues salvar mi vida. Rapidísimo, a ver qué pasa. ¿Y cómo le voy a hacer? Ah, pues bueno, ¿cuál sería la primera prueba? El Western Blot, pues era una prueba rápida para VIH. ¿No? Y decir, me da pena qué va a decir el laboratorio. ¿No? O sea, estoy en mi derecho. Y está mi salud de por medio. ¿No? Y entonces voy a poner tierra de por medio para salvar mi vida. Porque hay mucha gente que todavía tiene el tabú de me quedo callado, no digo nada. ¿Qué van a pensar de mí? Y fíjate que ahorita me hiciste acordarme de un paciente de los que he trabajado que son pacientes de primera vez, a veces para la detección y todo eso, justo porque pues hay antecedentes, ¿no? De que pueda, por la sintomatología del paciente, ¿no? Y recuerdo mucho un paciente que yo le iba a tomar sus muestras de primera instancia, y entonces él me queda viendo y me dice, pero te pido por favor, ten mucho cuidado conmigo, me dice. Yo pues ya había visto la solicitud de estudios, ya veía el probable diagnóstico y todo, dije, pues ok, pues va a tomar la muestra. No, pero por favor te pido que tengas mucho cuidado conmigo. Yo ¿por qué? Le digo, porque es que creo que tengo VIH. Y así el paciente le dijo, ok, no se preocupe. Pero, ¿no tienes miedo? Le digo, ¿de qué? ¿De que tengo VIH? No, ¿por qué? Le digo. Pero, o sea, el paciente asombrado, ¿no? De que la reacción que quizás él estaba pensando es de que, ay, no sabes que ni siquiera te quiero atender porque tengo miedo. El paciente, no. O sea, y lo que le dije en ese momento al paciente, le dije, no tienes por qué sentirte juzgado por mí en este momento. Le dije, excelente, ¿eh? A mí no me interesa lo que haya pasado. Para mí eres una persona como todos los demás que estamos acá trabajando. Lo que tú tengas no tiene por qué hacer que yo cambie mi trato contigo. No te preocupes, Leo. Ojalá y todos fueran como tú, ¿no? Así que es, tuvieran no. ese trato humano sin juzgar ni prejuzgar. No, sí. Y es eso una lo... enfermedad más que debemos aprender a tratarla, Así es. a tener el cuidado, eso sí, todo el cuidado sanitario que se pueda tener, ¿no? Y tratar bien a la persona. Nosotros no sabemos qué y cómo sucedieron las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, antes... algo que siempre a veces digo ahí cuando estamos trabajando, y a veces se lo digo por ejemplo, los compañeros que están dando servicio social o cuestiones así, les digo, todos los pacientes trátenlos o tengan las precauciones, más bien tengan las precauciones como si el paciente tuviera la enfermedad, porque te vas a acostumbrar a trabajar siempre con cuidado de que no te pinches, que no derrame las muestras, que no se te vaya a caer la muestra, cosas por el estilo, ¿no? Pero eso yo siempre les he dicho, traten a todos los pacientes como si fueran positivos. Porque cuando llega el paciente positivo, pues ya no actúas desde el miedo. Exacto. Porque nunca debemos de actuar desde el miedo. Porque exacto. si actúas desde el miedo, ya la comenzó llevas. a temblar la mano. Sí. Y ya no la llevas de perder. Y por ejemplo, esa vez ese paciente se quedó muy sorprendido. Y me dice, dice, yo creo que tengo más estigma yo que ustedes. Y le dije, pues es que en realidad, míralo, lo que te pasó, pues es una enfermedad. No entra en mi cabeza por qué te tengo que tratar diferente. Es una enfermedad más.
ay, pero es que no te preocupes. Y todavía le dije, cierra los ojos, respira profundo. Y empecé a llevar de paseo. Le dije, respira profundo, cierra los ojos, tranquilo. Yo voy a hacer mi trabajo, tú tranquilo. Y se fue muy, muy tranquilo el paciente porque él también esperaba bueno, lo que decimos, ¿no? Lo imaginamos. Esperaba ese rechazo. Que no, ¿por qué? De cómo me van a atender, Ajá. cómo me van a tratar, Sí, qué ¿no? me van a decir, ¿no? Así es. Y hay algunos que con qué asco, ay, me va a contagiar, ¿no? Sí. Entonces, si vamos con ese trato humano, Así es. como se debe hacer, Así es. creo que las cosas mejoran, ¿no? Sí. Pues qué interesante tema, ¿verdad? Qué interesante tema. Desde aquí de Cabina Conciencia Radio Digital, con este tema tan bonito, decíamos, VIH-Sida, ¿no? De que muy pocos abordan, y sobre todo con esa practicidad como tú lo haces, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Ojalá que todos aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo, pues puedan ser un poquito más humanos, más empáticos, ¿no? De poder atender mejor a aquella persona, sea para extraerle esa poquita de sangre, llevarla al análisis, o sea aquel que va a acompañar a la persona, o sea aquel que sepa que tiene la problemática y que sepa darle buenas palabras a esa persona, ¿no? Eso sería lo principal, sin estigmas, para que no tengan consecuencias de ningún tipo de estilo y pueda tener una vida mejor y de calidad. Así es. ¿No? Pues bueno, vamos a pasar ahora a los mensajes. Perfecto. Porque el tema está de verdad padrísimo, muy intenso, muy intenso. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos a un tocayo tuyo, Joaquín. ¿Qué dice ese Joaquín? Joaquín dice de que él es de la Ciudad de México, ¿no? Dice que es de la Ciudad de México y que él en su momento tuvo un incidente en el trabajo, lo que le llevó a tomarse análisis de laboratorio y por toda la sintomatología que sentí, con vómitos, diarrea y temperaturas, yo mismo me planteé de que tenía el virus y llegué muerto de miedo. Cuando me hicieron los análisis, en ese tiempo, me llevaron 6 meses de agonía para saber qué resultados iba a tener. Era lo que te preguntaba ese ratito, ¿verdad? Sí, del tiempo. Con el tiempo. Periodo de ventana. Ajá, exacto, el periodo de ventana. Que en ese tiempo era el ELISA, que yo te preguntaba, ¿no? Y cuando llegaron los 6 meses, pues yo ya estaba más flaco, pensando de que tenía SIDA. Cuando llegó el análisis, estaba en 0. Uy, Joaquín, ¿te imaginas? Ahorita que lo voy leyendo hasta quedé en suspenso, ¿no? Porque imagínate él con todo su miedo, porque aquí yo le alcanzo a ver miedo. Así ay, Joaquín, Joaquín Tocayo de Joaquín aquí presente. Oye, mis respetos, aguantó 6 meses para saber qué era el resultado. No, y por ejemplo, como él menciona, ¿no? Toda esa parte de la sintomatología, pues es de lo que en otras ocasiones nos hemos puesto a platicar en terapia y todo ese rollo, la mente. La mente es canija. Es la canija. Traicionera totalmente. Sí. ¿no? Te empiezas a imaginar el escenario y parece que tu mente dice, ay, no te preocupes, yo sé cómo hacerlo. Y vámonos. Sí, es traicionera. Ok, tenemos a Mónica de San Cristóbal de las Casas y nos dice que a ella le gusta mucho esto que dijimos, educación y conciencia, para poder ayudar y reducir el estigma y la discriminación en todo este tipo de personas. Ay, Mónica, ojalá y todos piensen como tú y como este muchacho guapo que tenemos hoy aquí en Cabina Conciencia Radio Digital, que piensen de esa manera humanizada, claro, ¿no? Que sean humanos y que puedan sentir el dolor de la otra persona. Así es. Gracias, Mónica, de verdad, qué bonito comentario. Y seguimos aquí. Y nos dice Soledad de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez que para ella este tipo de
ser con apoyo y solidaridad de los amigos y familiares de las comunidades donde nos desenvolvamos para que el que tiene el virus pueda ser apoyado. ¿No? Excelente. Totalmente. ¿No? Excelente comentario. Bueno, tenemos también aquí el de José Alejandro, que dice de que también se deberían de cambiar las políticas y prácticas en todos los laboratorios para que dejen de estigmatizar tanto y de discriminar a los pacientes. Ay, eso está fuerte. Sí. ¿Eso sucede ahí donde tú trabajas? Sí, hemos sabido casos que sí ya ha habido discriminación a pacientes que son portadores de VIH. Ay. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Ay, qué. Ok, continuamos. Tenemos uno más. Y dice Alejandra, ella es de Puebla. Ay, no nos habían escrito de Puebla. Y dice, yo estoy de acuerdo con la defensa y el activismo en defensa de ayudar y promover los derechos y la dignidad de las personas que viven con el VIH-Sida. Oye, excelente. Así es. Oye, de esto no hay asociaciones, ¿verdad? ¿Que de ayuda? ¿O sí hay? No Yo no he sabido o no he investigado si hay asociaciones Vamos a de investigar. esto. Después de acá investigamos. Va a ser tu tarea. Vamos a hacer tarea, vamos a buscar. No. Bueno, aquí en Chiapas no sé. No sé, no sabes de ello. Sería muy bueno promover, ¿no? Los derechos y la dignidad, como ella lo dice. Buena idea nos acabas de decir, Alejandra. Gracias, vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a investigar. Y si investigas, por favor, no dudes de decirnos para hacer otro episodio como estos, de darnos, sobre todo darlo a conocer, sí, claro, de que sí existe esta parte de nuestro estado, sobre todo, ¿verdad? O poder acudir a otro estado en donde nos puedan apoyar con los nuestros, ¿verdad? Qué interesante sobre el tema de que pues se ve como un tabú, ¿verdad? Pero vemos cómo los estigmas, las consecuencias nos llevan a otro tipo de situaciones, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y como para ir haciendo ya el cierre de este tema tan interesante, ¿qué recomendarías tú desde tu experiencia en laboratorios? ¿Qué le sugerirías tú a este tipo de personas infectadas? General, ¿cuáles podrían ser los cuidados? No sé. Principalmente que pues una vez que ya se hayan hecho las pruebas diagnósticas y que la infección esté confirmada en el paciente, pues es acudir al médico y comenzar a tomar los retrovirales, ¿no? Pues si tienen la fortuna de estar afiliados a alguna institución, ya sea federal o estatal, independientemente a lo largo y ancho de la República Mexicana, pues que se acerquen a esas instituciones porque pues el tratamiento lo van a recibir, ¿no? De forma gratuita. Las personas que no tengan esa posibilidad, pues bueno, que también hagan el acto pues, de ir al médico y comprarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chiapas tenemos el Capacit. Es el sitio donde los pacientitos con VIH van para recibir su tratamiento y aprovechar ese tipo de instancias, ¿no? que tienen, porque ahí, si no mal recuerdo, van aquellos pacientes que no están afiliados, por ejemplo, como a IMSS, pueden tener acceso a ese tratamiento los pacientes, y es muy importante, porque si logran esta parte de estar no detectables, pues obviamente pueden estar más tranquilos o tener una vida volvemos al punto, como toda enfermedad, una vida normal con sus respectivos cuidados, porque pues todas las enfermedades necesitan ciertos cuidados para que tú estés bien y tienes que tomar tu tratamiento. Entonces eso es lo recomendable. Háblalo con la familia, no llevar solito toda la carga. Ir a terapia principalmente, porque en terapia pues obviamente
Si vienen contigo, mejor, ¿verdad? No es por ser gracias. Comercial, pero si es contigo, Por mejor. favor, acláralo, No porque es si comercial, no- pero si vienen contigo, mejor. Y es un conjunto de cosas. Y vuelvo a decirlo, como todas las enfermedades, es un conjunto de que no se dejen caer. Hay personas que están dispuestas a tenderles la mano. Acá, por ejemplo, en este consultorio es un lugar seguro para todo este tipo de pacientes y que no se sientan juzgados. Las cosas pasaron y que no se juzguen a sí mismos. Lo que tienen que hacer es actuar y ver qué van a hacer en el futuro o en el presente y en el futuro para que ellos puedan estar bien. Eso es lo principal. Como un amor propio, Claro. como amarse, valorarse, Claro, respetarse. Claro, porque ¿no? el hecho de que el paciente tenga VIH no quiere decir que ya no vale como persona. No. No, al No, contrario. es como, por ejemplo, como decir, estás enfermo de los riñones o tienes un problema renal, ¿ya no vale lo mismo? Claro que no, sigues valiendo lo mismo. Que te volaron una manita, bueno, pues te queda todo lo demás de tu cuerpo, ámalo por completo, ¿no? Porque todo lo demás sigue funcionando. Bueno, que te quedaste sin una hojita, bueno, pero sigues valiendo lo mismo. Quizás, obviamente, tu capacidad visual pues disminuyó, pero te sigues amando. Qué bonito, ¿verdad? Porque creo que aparte de todo lo que acabas de decir, también debería de existir una red de apoyo, ¿no? Una red de apoyo en donde yo sé que voy a poder llegar, estar, sin ser juzgada, sin ser prejuzgada, sin ser señalada, ¿no? Sino que voy a ser escuchada, ¿sí? Voy a ser acompañada y además voy a ser aconsejada, ¿no? Para que entonces yo pueda salir de esto y no sentirme sola, ni irme a guardar, a guarecerme atrás de las sábanas para que nadie me vea, ¿no? Sino que poder salir a la luz y decir, bueno, sí soy no positivo, cero positivo, pero pues me estoy reconvaleciendo, ¿no? Entonces, no agachar la mirada, creo que sería una recomendación, no agachar la mirada, sino enfrentar, ¿no? Acudir inmediatamente al médico en cuanto comience a sentir la sintomatología y acudir al médico inmediatamente, llevar su terapia. Pero otra recomendación sería una sola pareja. Por supuesto. Una sola pareja, no tener múltiples parejas, sino una sola, y que esta sola, ambos, se lleven este seguimiento químico de análisis, ¿no? Para que siempre estén limpios, estén protegidos, ¿no? Y de esa manera, pues, salvaguardar la vida. Sí, claro, claro. ¿No? Muy bien. Me encantó este tema, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en Cabina Conciencia Radio con este tema de las consecuencias y los estigmas del VIH-Sida. Bueno, pues yo hoy preparé una pequeña reflexión porque vale la pena la reflexión. Claro. Y yo dije, bueno, ahora no hay cuentos, ahora no hay cuentecitos, no merece la reflexión. Sino que es una reflexión. Tú me dices, ahora te toca evaluarme, a ver si paso, ¿no? Que no tenga decimales, porque si no voy a pasar. Punto 4 no sube, Colonchita. Ok, yo le llamé a esta reflexión el estigma del VIH-Sida. Ajá. Y en este apartado, ya no sé si dejé por acá mis lentes, los perdí el día de hoy, pero bueno. Entonces, fíjense bien, no se preocupen, todavía logro ver. Bueno. Okay. No, los ojos. Bueno, entonces, vivimos en una sociedad donde a veces lo que más duele no es la enfermedad, sino el juicio. El VIH-Sida ha sido durante décadas una de las condiciones más estigmatizadas, no por su naturaleza médica, sino por el peso de los prejuicios, los mitos, el miedo y la ignorancia. Es todo lo que hablamos el día de hoy, ¿no?
A quienes viven con VIH, no solo se les exige fuerza para enfrentar un diagnóstico, sino también coraje para enfrentar miradas que concluyen, palabras que hieren y puertas que se cierran. El estigma se convierte en un segundo castigo, uno que margina, que silencia y que arrincona. Lo que decíamos a través de la sábana, a través de ese rincón que no quiero, ¿no? Que me vea. Pero detrás de cada diagnóstico hay una historia. Un ser humano con sueños, con familia, con anhelos. El virus no borra la dignidad ni cancela la posibilidad de amar, lo que decíamos también ese ratito. Así es. ¿No? De reír, de vivir plenamente. La medicina ha avanzado, pero como sociedad aún nos falta sanar el alma. Lo que tú bien decías ese ratito, ¿no? Ir a terapia. Ir a terapia, sanar esa energía. ¿Qué es la energía? Mi propia alma. Así es. Y mientras mi alma esté sana, no va a pasar nada más allá, mientras yo no lo permita. Así es. ¿No? Y entonces, aprender a mirar con respeto, acompañar sin prejuicio y a comprender que todos merecemos un lugar sin ser etiquetados, yo le agregaría sin ser estigmatizados, Así es. sin que entren a mi libertad, a mi libre albedrío y sobre todo a respetar mi persona. ¿Ok? Porque inmediatamente solemos señalar. Sí, sí, sí. ¿Ok? Y creo que el respetar a mi persona es más que suficiente. ¿Sí? Yo no tengo derecho a enjuiciarte, no tengo derecho a señalarte, tampoco tengo derecho a entrar a tu vida. Por lo tanto, entonces, no tendríamos por qué etiquetar. No, al contrario. Fíjate que es algo bien interesante en los hospitales o en los sanatorios. Es un estigma gigantesco de señalamiento, ¿no? Y no respetamos la individualidad del paciente. Sí. Y creo que es algo que debería de ser una situación generalizada de respeto hacia este tipo de pacientes, Así es. ¿no? Continuamos. El VIH no es un castigo, no es sinónimo de conducta ni de culpa. Es una condición de salud que, como muchas otras, necesita tratamiento, información y sobre todo, humanidad. Lo que dijimos durante todo el programa. ¿Ok? Pero es hoy, desde este espacio de escucha, de palabra, quien nos está viendo y escuchando, alcemos la voz contra el estigma. Lo que decía esta chica de México, de Puebla, ¿no? Cómo entonces poder lograr levantar la voz y decir, ya, no, basta, tratemos, aprendamos a ser humanos, ¿no? Porque cuando comprendemos que amar al otro sin condición es también una forma de curar, empezando a sanar como comunidad. Ah, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Me encantó, estoy inspirada, ¿no? Entonces, qué padre si nosotros aprendemos a respetar, aprendemos a amar y a ser humanos. Sí, totalmente. Y empáticos. Empáticos. Porque ahí aplica la empatía de decir, bueno, si yo estuviera en esa situación, ¿cómo me gustaría que me trataran? Imagínate, si partimos de eso como principio, Cambiaría por completo. Estaríamos en otra frecuencia. Sí. Totalmente en otra frecuencia, ¿no? Y fíjate que ahorita que estabas leyendo eso, me acordé de un paciente que atendí en urgencias, en mi trabajo. ¿Qué te gusta? Si no mal recuerdo, 19, 20 años, el paciente diagnosticado con VIH.
y lamentablemente estaba diagnosticado también con tuberculosis, ya tenía neumonía, estaba entubado, estaba en los aislados. Recuerdo haber entrado y haber sentido tanta empatía que me conmoví tanto que hasta los ojos se me llenaron de lágrimas. Y independientemente, te digo, o sea, nunca pasó por mi mente, justo porque pues hemos eliminado ese estigma, nunca fue de que, ay, ¿cómo te contagiaste? No, claro que no. Al contrario, fue decir, espero que pronto te recuperes y puedas salir de esta, porque ver a una persona tan joven, digo, pues no es que yo sea el adulto del mundo, pues tengo 25 años, ¿no? Pero ver a una persona menor que yo en ese estado de estar entubado, conectado con los aparatos y todo, sí fue una escena muy muy fuerte para mí y sí me conmovió muchísimo. Y luego al mes y medio, porque sí delató mucho tiempo internado este pacientito, lo vi, ya estaba en otra área del hospital, entré, lo vi y ya lo vi agarrando su celular y todo y dije, ay, qué padre, o sea, sentí mucha alegría, decir, qué padre que ya se recuperó, qué padre que ya pronto le van a dar de alta y se va a ir a su casa. ¿Y sí se salvó? Sí. Ay, se logró recuperar. Pero fue desde esa compasión y fue desde esa empatía que dije yo. O sea que no le había atacado tanto los pulmones. No, sí, o el tratamiento también, el equipo médico, la verdad que hizo un excelente trabajo con él y lo lograron sacar adelante. Bueno, y Dios también, que siempre está apoyando, ¿no? Pero justo ahorita que me estabas leyendo eso, me regresé a ese día que estaba trabajando con ese paciente, en esos 2 momentos que estuve con ese paciente, que sí fue bastante conmovedor para mí. No, pues me lo estás diciendo, yo sentí aquí en medio del pecho, sentí el dolor, ¿no? Sí. Sí, o sea, de ver con una neumonía, con el virus, ¿y qué más dijiste? Entubado, dije yo. Con tuberculosis. Sí, se veía muy, muy, muy duro el panorama. Sí. Pues, sin embargo, lo lograron sacar. Sí. Era su suerte, ¿verdad? De poder salir de esa situación. Joaquincito, de verdad, muy a gusto con este tema tan bonito. Aquí, repito, en Cabina Conciencia Radio Digital, con este tema de estigma y consecuencias del VIH-Sida con la transmisión 54. Espero que todos aquellos que nos hayan escuchado y que nos vean en la repetición en YouTube les sea de su agrado. Yo sé que sí, porque estuvo muy intenso el día de hoy, ¿no? Hablando de todos estos tipos de situaciones. Muy agradecida, de verdad. Al contrario. Y esperamos verte nuevamente en esta cabina, que así sea, con otro tema interesante como este. Y pues bueno, desde esta cabina, con todo nuestro cariño, muchas gracias. Gracias a ustedes, radio escuchas, que nos están viendo y escuchando. Gracias por seguirnos. Gracias a todos los que siempre nos escriben. Hoy pues tuvimos nuevos mensajes. Esperamos que nuestros fans no nos hayan olvidado. Hoy no se presentaron, porque luego suele suceder que ya cuando terminamos comienzan a entrar más mensajes. Y pues bueno, no se olviden que tenemos un mensajero en donde pueden enviar sus preguntas y con todo gusto se las respondemos. Y aquí la clave es escribir y decir que han visto el programa de Conciencia Radio Digital para que podamos contestarles las preguntas que nos hacen al 961 27 14 004. Es nuestro mensajero de la cabina Conciencia Radio Digital para que con gusto nosotros podamos contestarles sus preguntas. Así que muchísimas gracias, que tengan bonita noche y nos vemos próximamente. No se olviden que el día jueves tenemos otro tema que con gusto compartimos. Así que mi corazón con ustedes, un besito para todos y que tengan bonita noche. Tu voz se amplifica en Conciencia Radio, donde tu opinión cuenta. Abordamos lo que importa con una mirada experta. Maru y Angie te esperan con análisis y pasión. Sintoniza y únete a nuestra conversación. Desde Facebook Live y la radio abordamos cada tema con ética y conciencia.
y exploramos cada esquema. En Conciencia Radio, un espacio de valor, información confiable con un toque de rigor. En Conciencia Radio, donde tu opinión cuenta.